Saludos a todos y bienvenidos. En este espacio me gustaría que dialoguemos sobre el tema de las emociones y sí me gustaría resaltar unos aspectos importantes sobre la película que está muy sonada, Intensamente o Inside Out. Dentro de las emociones, ¿verdad? Y dentro de lo que es la película, no me gustaría hacer un spoiler para nadie, así que voy a tratar de adquirir algunos puntos importantes sin adentrarme a detalles de la película. En primer lugar, tenemos que reconocer cómo, lo vemos en el desarrollo de las películas, se integran diversas emociones dependiendo la etapa de vida en la que se encuentra el individuo, incluyendo, ¿verdad?, las experiencias de vida. Cuando vemos la primera parte, la primera película, vemos lo que es la presencia de la niñez, ¿verdad?, en esos primeros años de vida, las emociones básicas, que son 5. La alegría, la tristeza, el coraje, el miedo y el disgusto o desagrado. Vemos que en el trasfondo de esta primera película, en estas etapas de niñez, ahí vemos la presencia de estas 5 emociones básicas. Luego ya cuando desarrollan la segunda película, vemos otra etapa del desarrollo de la protagonista y vemos entonces la integración de nuevas emociones. Por ejemplo, vemos lo que es el aburrimiento, vemos lo que es la envidia, lo que es la vergüenza y lo que es ansiedad. Esto es importante que lo podamos visualizar porque vamos a estar experimentando dentro de cada una de estas etapas de desarrollo la presencia de estas nuevas emociones. Pero en general, ¿qué es importante que nosotros reconozcamos de las emociones? Que las emociones son esos impulsos que nos ayudan a reaccionar, los impulsos que nos ayudan a actuar, ¿verdad? Si vemos el desarrollo de esta segunda película, vemos que ahora es la interacción de estas 9 emociones, ¿verdad? Entonces pudiéramos describir cómo cada una de ellas es fundamental en diversos momentos de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento en el cuando describen el miedo, ¿verdad? Hablamos de que el miedo protege a Riley, ¿verdad? O protege a la protagonista. Es lo mismo que nos sucede a cada uno de nosotros con la presencia de las diversas emociones. Hemos visto, ¿verdad?, que hay veces que catalogamos emociones positivas o emociones negativas, ¿verdad? Pero cuando hablamos en general de las emociones, al definirlas como impulsos que nos llevan a actuar, tenemos que visualizar que no necesariamente hablamos de emociones negativas. Las cosas que nosotros hacemos pudieran ser negativas, ¿verdad? Pero hablamos de que todas las emociones en general son necesarias y que cada una va a tener una participación en un momento diverso en la vida. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que al ser impulsos van a moverse de una manera bien similar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay algo que activa mi emoción, ¿verdad? Ya sea la alegría, sea la tristeza, sea el aburrimiento, sea la ansiedad, ¿verdad? Hay un evento activador que es, ¿verdad?, lo que lleva a esta emoción a surgir. Puede ser esta activación una persona, puede ser un lugar, puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento. Hay un activador. Luego de ese activador nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un aumento en esa emoción. Por eso es que cuando trabajamos con las emociones, hablamos de lo que pudiera ser el termómetro de las emociones, porque nos dice, ¿verdad?, que tanto ha ido aumentando esa emoción. Si utilizamos el personaje de Coraje, por ejemplo, vemos que Coraje va de 0 a 100, como decimos. Está tranquilo y de repente sale su fuego y expresa su furia, ¿verdad? Ahí hay un aumento donde ese impulso se vuelve mucho más intenso. Y esto igual para todas las emociones. Podemos ver entonces que hay un pico de este impulso, ¿verdad?, de esa activación. Es como una ola. La ola viene, va en aumento, llega a un pico, ¿verdad? En la película Intensamente pudiéramos ver, ¿verdad?, un pico en varias de las emociones, específicamente en la segunda película con la emoción de la ansiedad, vemos que llega a ese pico, ¿verdad? ¿Cuál podría ser catalogado el pico de las emociones? Es cuando esa emoción
toma total control de nuestro entorno, toma total control de nuestros pensamientos, total control de nuestras conductas, ¿verdad? Luego de ese pico, ¿qué sucede? Viene la caída, como lo describimos relacionado a una ola, ¿verdad? Viene, aumenta, llega el pico y hay una caída luego de esto, donde este impulso, esta emoción pierde intensidad y puede que se desvanezca, ¿verdad? Según estemos desarrollando nuestra situación. ¿Cómo podemos llegar a ese pico? Cuando esta emoción va perdiendo el control de algunas de nuestras cosas. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a movernos a través de estos impulsos, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar esa ola que surge a raíz de nuestro impulso? Tenemos que reconocer que estamos teniendo un impulso, que estamos ante la presencia de una emoción, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer las emociones? Aunque describimos, por ejemplo, emociones universales, las emociones básicas, todas se experimentan de manera diferente en cada una de nosotros. Nuestro cuerpo lo expresa de una forma diferente, ¿verdad? Así que tenemos que ir reconociendo nuestro cuerpo, reconociendo nuestras propias emociones. Como yo sé que tengo coraje, como yo sé que tengo ansiedad, como yo sé que tengo tristeza, ¿verdad? Así sucesivamente con las demás emociones. Tengo que observar y estar muy atenta a cuáles son mis pensamientos y cuáles son estos cambios repentinos una vez entre esta emoción, ¿verdad? ¿Dónde va esa línea de pensamientos? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos alguna de las dos películas, ¿verdad? Que hay momentos en los que alguna de las emociones llega a un pico y esos pensamientos todos van girando alrededor de esta emoción, ¿verdad? Así que pudiéramos hablar de pensamientos que quizás nos abruman, que pensamientos que van hacia el lado negativo, hacia el lado catastrófico. ¿Y qué hace nuestra línea de pensamientos? Mantiene activa y aumentando esa emoción. Lo que buscamos es querer hacer un cambio en la intensidad de esa emoción. ¿Y cómo podemos hacerla? Comenzando con cambiar también un poco esa línea de pensamiento. ¿Qué nosotros tenemos que recordar cuando hablamos de las emociones? Es completamente normal tener y experimentar emociones, experimentar nuestros propios impulsos, o sea, son reacciones que son naturales ante distintas etapas de vida y ante distintas situaciones de vida también. Un impulso puede tener, ¿verdad? Un acto que lo acompaña, ¿verdad? Ahí es que yo tengo que estar muy pendiente, que a pesar de que yo esté experimentando un impulso, la acción que yo haga sea una acción que no me perjudique a mí y que no perjudique a las demás personas, que sea una acción que sea positiva, ¿verdad? Que no tengamos que buscar una acción negativa para poder sostener este impulso o esta emoción. Y también tenemos que reconocer que nuestras emociones o nuestros impulsos en ocasiones son a nivel temporal, ¿verdad? Duran poco tiempo o duran mucho tiempo dependiendo de cómo yo mantengo o alimento la intensidad de esta emoción. Sí, nosotros tenemos que estar muy atentos a poder manejar nuestras emociones de una forma saludable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay acciones que al ser nuestra emoción un impulso nos lleva a actuar de cierta manera. Por ejemplo, podemos utilizar el coraje nuevamente de ejemplo. Cuando tenemos coraje, tendemos a gritar, tendemos a tirar cosas, a empujar, a pegarle a las paredes, ¿verdad? Esas son acciones que nuestro cuerpo genera ante una emoción. Eso tiene una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, el flujo de la sangre es diferente, ¿verdad? Mayormente
viaja hacia nuestras extremidades, por eso es que hacemos fuerza, por eso es que tiramos, por eso es que queremos, ¿verdad?, apretar los puños, por eso es que a veces apretamos, ¿verdad?, nuestra mandíbula o expresamos con voz alta. Eso es lo que quizás el cuerpo se ha preparado para expresar ese impulso o esa emoción. Pero ¿cómo puedo yo llevar una acción contraria a la que mi cuerpo por instinto quiere llevar o experimentar? Pues si mi emoción es coraje y mi cuerpo y la reacción se está preparando para yo gritar, de manera consciente yo voy a hablar en un tono que sea el adecuado, ¿verdad? Reconociendo de que yo sé que tengo coraje, sé que puedo comenzar a gritar, voy entonces a mantener un tono adecuado en esta conversación. ¿Verdad? Lo que hacemos es llevar las emociones de una forma saludable a nosotros y a las demás personas. ¿Cuál es la enseñanza principal de la película Intensamente? Que todas las emociones son parte de nuestra personalidad. No podemos escoger, ¿verdad?, con cuál de ellas queremos quedarnos, no queremos escoger cuál de ellas nos va a describir completamente como personas, ¿verdad? Son necesarias para nuestra vida, son necesarias para el desarrollo de nuestra personalidad. Lo que sí tenemos que hacer es saber vivir en armonía y bienestar con cada una de nuestras emociones, disfrutando nuestro proceso y aprendiendo sobre todo de nuestras emociones, porque siempre aprendemos de cada uno de nosotros y todos los días escribimos historias nuevas con nuevas emociones que van surgiendo en nuestro proceso. Así que es un ejercicio más de autoconocimiento, de autocontrol y que podamos aprender a vivir con cada una de nuestras emociones y aprendiendo cada vez a tener mejor manejo de nuestras emociones para vivir de forma satisfactoria con ellas, tanto para nosotros como para las demás personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales.